Hola chicos, bueno, vamos a abordar ya la última parte del tema, que es la industria española en la actualidad, de 1990 a nuestros años. En el libro, las últimas fechas a las que se refiere son la fecha de 2014. Han ocurrido algunas cosas en los últimos años. No es que se haya producido un cambio grandísimo en la industria, en la economía española, pero bueno, sí que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta que os las mencionaré, para que las podáis añadir a lo que se establece en el libro. Vamos a hablar en primer lugar de la evolución de la industria y de la economía española desde 1990. Vale, ahora vais a ver también algunas de las ventajas y sobre todo algunos de los problemas que arrastra la economía a la industria española en estos años y un poco cuál es el origen de todos estos problemas que tenemos. Y luego también vamos a hablar, por supuesto, de la producción industrial, de los cambios que han tenido lugar con la tercera revolución industrial, qué sectores hay en España. Los vamos a dividir los sectores industriales en sectores maduros, que son aquellos que son aquellos tradicionales que tienen bastante tradición en España, que tienen ya bastante antigüedad. Algunos de ellos se han modernizado un poco, otros no tanto, ya lo veremos. Otros son dinámicos, pues que son más productivos que los maduros, tienen bastante demanda y se han modernizado, y luego están los más modernos de todos, que son los de alta tecnología. Vamos a ver cuáles de ellos están implantados en España, cuáles no, dónde, todo eso. Luego la estructura industrial actual, la localización industrial finalmente, y bueno, hablaremos un poco de lo que es la política industrial actual en España brevemente. Eh, Desde 1990, si hablamos de la industria en España entre el año 1990 y la actualidad, bueno, vamos a partir un poco de donde lo dejamos en el anterior vídeo, que fue en todos estos cambios que se produjeron en esta época de crisis y reestructuración industrial, que fue del año 75 al año 90. Parte de estas medidas de reestructuración industrial se siguieron llevando a cabo después de 1990, lo vamos a ver ahora. Podemos decir que entre 1990 y la actualidad hay un periodo que va hasta 2008, que en general es de crecimiento económico y de expansión industrial, aunque vamos a ver que ese crecimiento industrial, esa expansión industrial es un poco engañosa, porque se sustenta sobre todo en ciertos sectores que luego se verían muy afectados en la crisis de 2008. Entonces tenemos un periodo de crecimiento económico general que va de 1990 a 2008, y luego otro periodo que va desde 2008 hasta la actualidad, que es de recesión, que es de crisis económica en un primer lugar. Luego, a partir de 2014 hay una cierta recuperación, pero ya sabéis que ahora, con motivo de la pandemia, a partir del año 2020 pues hay un parón importante económico, y, y vuelve a haber una cierta recesión en la economía española, aunque por causas distintas a las de la crisis de 2008, por supuesto. Bueno, hay que decir que dentro de ese periodo de 1990-2008, bueno, también ocurrieron también bastantes cosas. Hubo una breve crisis entre 1991 y 1994. Se siguieron llevando a cabo algunas medidas de reestructuración industrial, porque España, para entrar en la Unión Monetaria, se estaba discutiendo por entonces la creación de una moneda única para toda la Unión Europea, que luego fue el euro, que se introdujo en 2002. Bueno, en los años 90 se estaba discutiendo eso, y entonces se ponía como condición que se debía reducir el déficit público, el déficit del Estado, al 3%. Entonces, eso, en esos años, el gobierno español buscó como fuera reducir ese déficit público, y tomó algunas medidas que, bueno, que sí que les podía dar beneficios a corto plazo, sí que podía reducir el déficit, pero que a largo plazo no eran buenas. Y bueno, entonces, a lo largo de la década de los 90, para cumplir con ese límite de déficit público y también para terminar con esa reestructuración industrial, durante el gobierno de González, que terminó en el año 96, y luego también durante el gobierno de Aznar, del Partido Popular, entre el año 96 y 2004, pues se terminaron de privatizar algunas empresas públicas que quedaban todavía sin privatizar
desde los años 80 en ese proceso de reestructuración industrial. Y se privatizaron incluso algunas empresas que no eran deficitarias, que se encontraban además en expansión y que daban beneficios. Un poco lo que se había dicho en la reestructuración industrial en los años 80 es que se estaban cerrando empresas o se estaban vendiendo empresas que eran deficitarias, que no daban casi beneficios, pero en este caso no era verdad. Eran Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, que era un banco que luego se me juntó con BBV para hacer BBVA. Y pues bueno, se justificó un poco por eso que os comentaba, de reducir el déficit público al 3%, y bueno, también en el caso del Partido Popular, más que nada, pues también por algunas ideas neoliberales que se tenían, de que, bueno, que se dice que siempre las empresas privadas siempre ofrecen mejores servicios que la pública, lo cual no se cumple siempre, desde luego. Y bueno, y otros aspectos que estuvieron detrás de estas privatizaciones. Entonces podemos decir que por un lado ese proceso de reestructuración industrial se terminó en estos años, y luego entre el año 95 y 2008 tuvo lugar un aumento de la producción industrial, del comercio exterior y del empleo industrial en cifras absolutas, y un crecimiento económico en general, ¿vale? ¿A qué se debió este crecimiento económico que hubo entre el año 95 y el año 2008? Por un lado, pues una situación económica mundial favorable. Luego la unión monetaria. España entró en el euro en el 2002. Y también lo que influyó pues, fue la gran expansión de crédito que tuvo lugar en esos años, ¿vale? En esos años los bancos y las sociedades de crédito prestaron muchísimo dinero, los préstamos eran muy fáciles y muy baratos, y los tipos de interés eran muy bajos. Por lo tanto, circuló muchísimo dinero. ¿Ese dinero para qué sirvió? Pues sirvió para las familias, para que tomaran préstamos, para que compraran mucho más, para que se elevara el consumo, ¿no? En cada país. El consumo de los españoles pues se elevó bastante en este periodo porque contaron con mucho más créditos por parte de los bancos para comprar lo que fuera, desde automóviles hasta segundas viviendas, ¿vale? Y luego también por parte de industrias que también pudieron acceder a préstamos fáciles y baratos para financiar su actividad, por supuesto. Además, se produjo una llegada importante de inmigrantes a nuestro país, sobre todo a partir del año 2000, y esta llegada de los inmigrantes, bueno, pues por un lado aportó mano de obra a la industria, creció la mano de obra disponible para ser empleada en la industria, y luego también, por supuesto, estos inmigrantes pues al final consumían y demandaban productos, y eso fomentó el consumo interno y dio también beneficios, ¿vale? Pero este crecimiento económico, como os decía, y sobre todo el crecimiento industrial, era engañoso. ¿Por qué? Porque se sustentaba principalmente, una vez en estos años que había muchísimas empresas que, como hemos visto, industrias que habían cerrado, este crecimiento económico se sustentaba sobre todo en un sector de la industria específico que era la construcción, ¿vale? Que creció muchísimo en estos años, el sector de la construcción, y entre los años 2005 y 2008 representaba en torno a un 11% del PIB español. Teniendo en cuenta que la industria generaba el 28% del PIB español, un 11% es bastante alto, pues es un 11% la construcción y un 17% restante todas las industrias juntas, el resto de industrias juntas. Entonces se dependía bastante del sector de la construcción, que estaba bastante en crecimiento, que empleaba bastante gente además. De hecho, hubo mucha gente que dejó los estudios para dedicarse a la construcción, los salarios eran altos, ¿vale? Había bastante demanda y entonces iba bastante bien el sector. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que representaban del PIB español la construcción, era un 6,9% en el año 95, en el año 2006 pues se acercaba, entre los años 2005 y 2007, se acercaba bastante al 11%. Actualmente es de un 5,6%, bajó bastante, aunque ha crecido un poco otra vez el sector de la construcción. Bueno, después de esta fase de expansión económica y sobre todo de expansión del crédito, en el que se daban préstamos tan fácilmente y tan baratos, en el año 2008 y el año 2007 en Estados Unidos estalló una burbuja, que es la burbuja de las hipotecas subprime, de las llamadas hipotecas basura, que luego arrastró a bancos y al final acabaría arrastrando empresas y a generar todo el sistema económico de gran parte de los países del mundo, ¿vale? Esto fue un tipo de crisis financiera. Estas hipotecas basura eran hipotecas que se concedían muy fácilmente, ¿vale? Sin apenas respaldo. Las fueron concediendo ciertas sociedades de crédito en Estados Unidos, y esas hipotecas luego se vendieron como deuda, las compraron como deuda otros bancos y otras sociedades de crédito, ¿vale? Entonces, al final, cuando estalló esta burbuja, cuando se dieron cuenta de que en realidad no había nada que la sustentara,
hubo muchos inversionistas que dejaron de invertir en estas hipotecas y eso arrastró a bastantes sociedades de crédito que dependían, que gran parte de su capital pasivo dependían de estas hipotecas y de estos productos financieros. Claro, hay que tener en cuenta que el crédito se había expandido muchísimo en estos años, sobre todo desde los años 80. Los años 80 se establece que los bancos, sociedades de crédito y empresas, el capital pasivo, solamente hacía falta que tuviera un 8% del mismo físicamente. A ver, nosotros, ya os comentaba en clase, nosotros si quisiéramos el día de mañana retirar todos el dinero del banco no podríamos. El dinero que nos aparece en la cuenta de nuestro banco en gran parte no existe. Es un dinero que nos debe, que establece ahí que el banco nos debe eso, pero tenemos un límite para sacar del banco. No podemos sacar todos al mismo tiempo del banco porque lo arruinaríamos. El banco no tiene todo ese dinero que dice tener. ¿Qué hace con nuestro dinero? Pues mientras con ese dinero juega en bolsa, compra acciones, compra deuda de otros sitios y acrecenta así sus beneficios, pero también puede llegar un periodo en el que tenga pérdidas. Y por lo tanto, pues eso al final resulta que todo ese dinero que dicen tener no lo tienen. Y eso fue pasando las décadas anteriores a 2008. En el año 88 se estableció que se podía tener solamente, o sea, que se dejaba que se tuviera solamente el 8% del capital que se decía tener, ¿vale? En pasivo. O sea, que el 8% de todo el dinero que decían tener los bancos, sociedades de crédito lo tenía que tener físicamente, pero el 92% pues podía consistir en este tipo podían consistir en acciones de otra empresa, ¿vale? Variables, en deudas de otras empresas, y esa cantidad del 8% en 2004 en el acuerdo de Basilea II se redujo, se quitó directamente. No tenían por qué tenerlo y simplemente ¿qué iba a pasar? Pues iba a haber agencias de calificación, esas agencias de calificación se iban a encargar de calificar si el capital de esa empresa era seguro y era fiable o no. ¿Qué pasaba? Que mucha gente de esas agencias de calificación pues incluso estaban emparentadas o tenían negocios con esas empresas y evidentemente nunca las calificaban mal. Siempre decían a los inversionistas que era seguro invertir en ese banco o en esa empresa. ¿Vale? Entonces, entre muchos productos financieros, cuando se descubrió que las hipotecas subprime, las hipotecas basura, en realidad eran muy inseguras, hubo mucha gente que intentó retirar el capital, por supuesto, de estos productos financieros, intentaron venderlas y bajó muchísimo el precio. Eso afectó a muchos bancos, muchas sociedades de crédito que dependían, que gran parte de su capital eran precisamente la compra de estas hipotecas. Y entonces hubo varios que cerraron, ¿vale? Eso arrastró los bancos, claro, los bancos dieron menos créditos, tuvieron menos dinero, dieron menos créditos a las empresas de repente se encontraron con que ya no podían recibir tantos préstamos como antes y no podían financiar toda su actividad económica, con lo que tuvieron que reducir su producción y mandar a la calle a los trabajadores y cayeron bastante los beneficios. Y claro, todo esto es un círculo vicioso que al final acaba afectando a toda la economía. En España eso por supuesto también afectó. Los bancos en España restringieron muchísimo el crédito y entonces las industrias, las empresas y también las familias y los inversores pues se habían endeudado bastante en los años anteriores y a partir de entonces, como se restringió mucho el crédito y los préstamos, el dinero ya no era tan fácil ni tan barato, pues muchas de las actividades económicas ya no se podían financiar, ¿vale? Ya no había dinero para mantener, por ejemplo, una empresa para que mantuviera toda su producción. Entonces tuvo que reducir bastante su producción, tuvieron que despedir también a bastante gente, la demanda bajó, claro, muchas familias se quedaron sin empleo y entonces bajó el consumo, por supuesto, tienen menos dinero, consumen menos. Y entonces eso en general afectó bastante a la economía. En España hubo recesión del año 2007 a 2013. Es verdad que a partir del año 2014 pues, tuvo lugar una ligera recuperación económica. Aumentó otra vez un poco la producción industrial y el empleo, gracias, entre otros aspectos, al aumento de las exportaciones. Esta subida del empleo, sin embargo, bueno, se favoreció con la reforma laboral de 2012, que facilitaba bastante el despido, y gran parte de ese empleo no era empleo, desde luego, no era empleo de calidad, no era empleo ni estable, no era empleo tampoco de larga duración, y eran empleos normalmente de bajos salarios. O sea que estos datos de que había aumentado el empleo también eran engañosos y gran parte del empleo que aumentó fue así. Estas pequeñas subidas del empleo del 2014, pues bueno, ya sabéis que se vio truncada en 2020 con la pandemia y bueno, esto ha dado lugar a una nueva situación que ya veremos
lo que nos depara en los próximos años. Esto es un poco la evolución del desempleo en España. Veníamos de cifras altas del 20 y pico por ciento, bajó bastante hasta entre los años 95 y 2008, que vimos que era de crecimiento económico, pues bajó bastante el desempleo. Y luego, a partir del año 2007 con la crisis, volvió a subir. Llegó a un máximo en 2012-2013 de cerca del 26%. Y luego fue bajando progresivamente desde el año 2014 hasta los últimos datos que tenemos aquí, que es de 2019, de 13,8%. No sé ahora exactamente cómo estuvo la situación en 2020. ¿Vale? Que decir que del periodo de 2014 a 2020 la mayor parte de los empleos que se crearon fueron de camarero. Bueno, un importante porcentaje, no la mayor parte. Y esto es un poco también la situación en estos años. Sí que aumentaba el empleo, pero es que aumentaba el empleo precario y de escasa calidad. De hecho, España era el tercer país en la Unión Europea con contratos a tiempo parcial, ¿vale? Y con trabajo inestable, por detrás de Rumanía, de países como Rumanía o Grecia. Bueno, si hablamos de la producción industrial actual, ¿cuáles son los sectores que más se han fomentado desde el año 90? Pues vamos a ver que es una situación compleja. Hay ciertos sectores que son competitivos hoy en día en España y otros que no lo son casi nada y que sufren la competencia extranjera con bastante asiduidad y que se encuentran en decrecimiento, ¿vale? Vamos a ir viendo cuáles son los hándicaps, ¿vale? Un poco los retos a los que se enfrenta España, pues es que las empresas sean tan competitivas tanto como los países más avanzados tecnológicamente, como aquellos países en desarrollo que nos superan y que nos hacen bastante competencia, ¿vale? El índice de la producción industrial, aquí vemos que aumentó hasta el año 2006, sobre todo sustentado por la construcción, y luego bajó hasta el año 2014. Dentro de los sectores industriales en España hay sectores que se les llama maduros, hay otros que se les llama dinámicos y otros que son de alta tecnología. Los maduros, como el nombre indica, pues son aquellos más viejos, ¿vale? Los que llevan más tiempo aquí en España, y gran parte de ellos son vulnerables, son poco competitivos y ha bajado bastante su demanda y están poco modernizados, ¿vale? Vamos a ir uno por uno. Uno es el viejo conocido nuestro, ¿no? Que es la siderurgia, de la que hemos hablado tanto y que sufrió bastante la reconversión en los años 80. Cerraron bastantes plantas siderúrgicas y hoy en día pues solamente se encuentra la siderurgia integral, la que obtiene acero a partir de la fundición del mineral de hierro en altos hornos, solamente se encuentra hoy en día en Asturias en manos de la multinacional ArcelorMittal, que fue al final la que compró la siderurgia en España. La empresa, ¿os acordáis? Altos Hornos de Vizcaya, que algún día en el pasado fue la primera industria de España, la empresa más grande de España, pues al final se acabó vendiendo gran parte de su producción y se cerró, ¿vale? Hoy en día es ArcelorMittal, que está en manos de un empresario hindú. La siderurgia no integral, pues es la que obtiene acero a partir de chatarra en hornos eléctricos. ¿Dónde se localiza? Pues en el norte, donde se localizaba antes la siderurgia, en el País Vasco, en Cantabria, en Navarra y en Cataluña. Hoy en día pues es un tipo de industria poco competitiva y además se enfrenta a estas directrices de la Unión Europea de reducir las emisiones en CO2, ¿vale? Aparte de que han aparecido también materiales sustitutivos de los metales como los composites, los nanomateriales, que quizá en el futuro sustituyan al hierro y al acero. Aparte también de que tienen la competencia de países asiáticos, ¿no? Que producen más barato, que tienen menos costes de producción, tienen que pagar menos salarios, tienen una legislación medioambiental más laxa, entonces tienen más ventajas que aquí los españoles. Luego está la construcción naval, los astilleros en el pasado pues hubo bastante producción de barcos aquí en España, luego se tuvo que reducir la flota con la entrada de la Unión Europea y la reducción de las cuotas pesqueras, ¿vale? Para intentar no sobreexplotar los caladeros de pesca, y eso llevó a una reducción de la producción en construcción naval, donde se sitúa sobre todo en la costa levantina y en Canarias, aunque en los últimos años ha incorporado innovaciones tecnológicas de diseño. Entonces España sí que es verdad que produce barcos para bastantes países extranjeros, barcos comerciales, pero también barcos de guerra. La industria textil sigue aportando bastante empleo y cuenta con numerosas empresas. Muchas de ellas son pymes, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la industria textil? Pues tiene una competencia feroz
por parte de países asiáticos y norteafricanos que producen mucho más barato. Entonces, muchas industrias textiles se han deslocalizado y han trasladado sus fábricas a estos países en desarrollo de Asia y del norte de África, de Latinoamérica también, donde, como os decía, tienen que pagar menos salarios, tienen menos leyes medioambientales, entonces pueden contaminar mucho más y entonces es mucho más atractivo para ellas irse ahí. Hoy en día pues sigue habiendo, de todas maneras, sigue habiendo empresas textiles aquí en España y muchas de ellas, como os decía, eran pequeñas y medianas, está sobre todo presente en el Mediterráneo, en Cataluña, en Valencia y en Galicia también. Otros sectores maduros que sufren la competencia externa y como estos otros, pues son el calzado, el mueble, el juguete, la industria maderera, la industria del corcho o la industria del papel, ¿vale? Aquí vemos que en general la producción de todos ellos han bajado bastante. Esta era la industria del cuero y del calzado, ha bajado bastante su producción. Algunos, pues bueno, han experimentado cierto... La industria del papel subió un poquito en los años 90 y 2000 y se ha mantenido. Y la metalurgia también, ¿vale? Pero bueno, ya veremos en el futuro qué situación se da. La que más ha bajado, desde luego, es la industria en producción aquí en España, es la industria del cuero y del calzado, la industria de la madera y el corcho y la industria textil también. ¿Vale? Que veis aquí la bajada en la producción. Luego están los sectores industriales que se les llama dinámicos. Son aquellos que son altamente productivos, que tienen bastante demanda, o sea que más o menos se mantienen y cuentan con una bastante presencia de capital extranjero y de multinacionales también. A ver, entre estos sectores industriales dinámicos es verdad que hay algunos que tienen bastante tradición todavía en España. O sea, hay algunos sectores maduros que, bueno, que se lograron adaptar un poco y que se han convertido en sectores industriales dinámicos. Uno de ellos es la automoción y el material ferroviario. Por supuesto que hace décadas también se fabricaban automóviles aquí en España y material ferroviario, pero ha cambiado un poco la situación. Estos, por ejemplo, eran sectores maduros que sí que se han modernizado, no como la siderurgia o el textil que veíamos antes, que se han modernizado poco y que son poco competitivos hoy en día, pero el del automóvil, el del material ferroviario, sobre todo hoy en día, el material ferroviario español sigue siendo competitivo con respecto al de otros países. La industria de automóviles pues fabrica vehículos y componentes de vehículos, se saca bastante dinero exportando vehículos y componentes de vehículos de España. ¿Qué pasa? Que luego también se gasta bastante dinero importando esos mismos materiales del extranjero, ¿vale? Hoy en día, antes, como sabéis, teníamos una empresa de automóviles aquí en España pública que era SEAT, pero luego se vendió, y también Pegaso, pero luego se vendieron a empresas extranjeras. No obstante, sigue habiendo fábricas de automóviles aquí en España, pero muchas menos que las que había antes, por supuesto. ¿Dónde hay fábricas automovilísticas? Pues en Valladolid está la Renault, en Zaragoza la de Opel, en Valencia la de Ford, por ejemplo. Son empresas que de todas maneras es un sector sobre el que aparece siempre el fantasma de la deslocalización, siempre hay una amenaza de que se vayan esas fábricas a otros países, ¿vale? Y se enfrenta a bastante competencia externa. El material ferroviario en España sí que es verdad que se ha impulsado bastante, sobre todo con la red de alta velocidad, con el AVE. El AVE en España, pues el tren de alta velocidad, pues ha sido ejemplo para otros países y España sí que ha exportado material ferroviario y este tipo de trenes a otros países. Por ejemplo, se encuentra en construcción el AVE a la Meca, en Arabia Saudí, y eso lo está produciendo España, y también produce material ferroviario España para Sudáfrica, para Brasil, para países latinoamericanos, para países árabes, ¿vale? Es un sector que sí que se ha impulsado en los últimos años, pero que está altamente concentrado en Madrid, en Cataluña y en el País Vasco. Luego está el sector químico. En España ya vimos que no hay yacimientos de petróleo apenas, que hay en Tarragona un poquito y en Burgos también, pero lo que sí que hay, por supuesto, son refinerías aquí en España. No hay petróleo, pero bueno, el petróleo que se compra del extranjero, aquí en España sí que se transforma en gasolina y en otros productos derivados del petróleo en refinerías como en Cartagena, Algeciras, en Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Luego está la química de transformación que fabrica productos de consumo a partir de esos derivados del petróleo. ¿Cuáles son estos productos de consumo final que vienen del petróleo? Pues el caucho para neumáticos, los plásticos, los colorantes, los perfumes, los fertilizantes. Se localiza sobre todo en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco. Tenemos también un poco la joya de la corona, entre comillas, bueno, no vamos a decir la joya de la corona, pero es el sector industrial que más aporta al PIB español, que es la industria de la alimentación, de las bebidas y del tabaco.
Por supuesto que es importante desarrollar este sector, pero es un sector del que no se saca tanto dinero como otros sectores industriales. En España es el principal, el que aporta más ingresos. En otros países, si vamos por ejemplo a Alemania, los sectores industriales que aportan más ingresos son el automóvil, los bienes de equipo, las máquinas para la industria, ¿vale? Por eso la tecnología alemana, esa buena imagen que tiene la tecnología alemana, ¿no? Y en el caso y de esos sectores industriales, pues sí que se obtienen muchísimos más beneficios que la industria de la alimentación, de las bebidas y del tabaco. Pero bueno, es un poco en nuestro principal sector industrial. Gran parte de esa producción se exporta y donde destaca en Cataluña, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. También se produce en España, dentro de estos sectores dinámicos, pues material de equipo eléctrico, maquinaria de equipo mecánico y minerales no metálicos, sobre todo para la construcción. Pero bueno, la maquinaria, la industria que produce bienes de equipo, que produce máquinas para la industria aquí en España está poco desarrollada en comparación con otros muchos países. Aquí vemos un poco la evolución que han tenido. Vemos productos minerales no metálicos que aumentaron muchísimo en la época justo la época del boom de la construcción, entre el año 90 y el año 2005 aumentaron muchísimo, ¿vale? Me estoy hablando, por ejemplo, de la producción de minerales no metálicos, pues del yeso, ¿vale? Luego también de la industria cementera aumentó bastante y luego descendió muchísimo cuando explotó la burbuja inmobiliaria y entramos en crisis. Luego ha habido otros sectores que han bajado también, como el vehículos de motor, y ha habido otros que se han mantenido, incluso han crecido un poco, han resistido mejor. Uno de ellos aquí en verde azulado, que no se ve demasiado, es el de la alimentación, ¿vale? Se ha mantenido. Luego el de material ferroviario creció bastante hasta el año 2000, luego bajó en 2005, luego a partir de 2005 volvió a subir, ¿vale? Y se ha mantenido, más o menos, que os comentaba que era bastante importante. Y el de material de equipo eléctrico, pues también más o menos se ha mantenido. Luego están los sectores industriales punteros o de alta tecnología, que se llaman. ¿Cuáles son aquellos? Pues son unas ramas industriales que han sido impulsadas sobre todo a partir de la tercera revolución industrial. Hablamos de la informática, hablamos de las telecomunicaciones, los móviles, la aeronáutica, la construcción de satélites, la construcción de aviones, por ejemplo, la biotecnología, ¿vale? La producción de transgénicos, los productos farmacéuticos, todo ello forma parte de estos llamados sectores industriales punteros o de alta tecnología y que han sido muy desarrollados en la tercera revolución industrial. ¿Qué pasa con estos sectores? Pues que requieren muchísima inversión, requieren muchísimo capital para ponerlos en marcha, ¿vale? Necesitas una tecnología muy moderna en estas fábricas y luego necesitas también trabajadores muy cualificados, trabajadores con alto nivel de estudios para ponerlo en marcha. Ahora veremos que en algunos casos, pues España sí que cuenta con estas ventajas y en otros casos no. En España estos sectores se implantaron más tarde y en menor medida que en otros países europeos. ¿Por qué? Por el relativamente escaso desarrollo de la investigación y tecnología en España, y luego también la insuficiente adaptación de la mano de obra española y del sistema educativo español a las demandas empresariales de alta tecnología, ¿vale? En otros países, por ejemplo, en Alemania sí que ha habido mucha mayor conexión entre el sistema educativo y las empresas, luego a través de las universidades, ¿vale? En Alemania, por otra parte, la inversión del Estado en alta tecnología es brutal, y hay mucha conexión también entre lo que es la universidad, los laboratorios eh, estatales y privados y luego las propias empresas privadas que se benefician de estos avances que se hacen en los laboratorios y en las universidades, ¿vale? Entonces, todo eso, pues aquí en España en algunos casos, pues sí que cuenta con cierto impulso, en otros casos no tanto. Sí que cuenta con cierto impulso, por ejemplo, con los productos farmacéuticos, que en España es el principal sector de alta tecnología y que exportan a otros países. Sobre todo se sitúan en Cataluña y en Madrid. La construcción aeronáutica y espacial pues se dedica a la construcción de aviones, de reactores. España participa en proyectos internacionales, por ejemplo, los aviones Airbus, los programas espaciales europeos y también en algunos programas de la NASA participa España. Está muy localizada en Madrid, Andalucía y el País Vasco, la construcción aeronáutica y espacial. Y luego tenemos aquí la electrónica y las TIC. En España lideran la producción y exportación de productos de alta tecnología y se localizan en Cataluña y en Madrid, pero ha decrecido en gran medida, ya veremos por qué.
En un primer lugar, la fabricación de ordenadores y periféricos sufrió una deslocalización brutal. Hubo muchísimas empresas que se fueron a otros países más pobres y en España sí que es verdad que en los años 90 había bastante producción de ordenadores y decayó muchísimo. Y luego con la producción de móviles, televisores y de electrónica de consumo también ha pasado eso. Luego la biotecnología, que es aquel sector que aplica la ciencia y la tecnología a sacar componentes de organismos vivos para obtener conocimientos y desarrollar productos como cultivos transgénicos, que ya sabéis que son cultivos que son mucho más resistentes a las plagas y a las enfermedades, a medicamentos y a biocombustibles, pues también está en desarrollo en España. Y es un sector que cuenta con empresas en general pequeñas y están bastante repartidas por la geografía española en Madrid, Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en el País Vasco, etcétera, ¿vale? Pero bueno, todavía es un sector incipiente. Esto es un poco lo que os comentaba con los sectores de alta tecnología. Hubo sectores de alta tecnología que contaron con un desarrollo temprano en España en los años 80, la producción de ordenadores. Claro, en los años 70 y 80 los ordenadores no se producían tanto para consumo de las familias, sino para consumo de la industria. ¿Vale? Luego ya, claro, es verdad que se generalizaron y se empezaron a vender muchos ordenadores a la gente normal, ¿vale? Y portátiles y todo tipo de eso, ¿vale? En principio España producía bastante, pero esta producción se deslocalizó mucho y una bajada muy importante en los años 80 y 90. Lo mismo pasó con los equipos de telecomunicaciones, con los móviles, ¿vale? En los años 90 creció bastante la producción y en los años 2000 se deslocalizó mucho y bajó muchísimo. Luego, perdón, estos son con los equipos de telecomunicaciones. Con lo que os decía de móviles, pues subió un poco en los años 90, sí que es verdad que bajó, pero bueno, no tanto, me había equivocado aquí de línea. Era la línea verde. La construcción aeronáutica espacial se mantuvo más o menos y también los productos farmacéuticos se han mantenido, ¿vale? Y hoy en día pues sí que lideran el sector. La estructura industrial actual, ¿cómo es? Pues ha habido ciertas modernizaciones que sí que se han producido en España, ¿vale? Y en otros casos pues estamos un poco atrasados con respecto a otros países. En todo caso tenemos problemas estructurales en nuestra industria que hacen que nuestra industria sea menos competitiva que la de otros países y dificulta las ventas de nuestra industria en el exterior. Problemas estructurales. ¿Qué significa que un problema estructural? Es un problema que no se resuelve en unos pocos años, porque tome medidas este gobierno o otro distinto dentro de unos pocos años, no se va a solucionar así como así esta situación. ¿Vale? Es una situación que para que sea solucionada, para que se mejore la competitividad de la industria española, pues hace falta muchos años y muchos años de inversión y de investigación. ¿Vale? Por eso se dice que son estructurales, por supuesto, no son coyunturales. ¿Cuáles son estos problemas estructurales? Pues que el sector industrial en España ha reducido en comparación con otros países. Ya lo hemos visto, desde la reestructuración industrial en los años 80 ha reducido bastante la aportación de la industria al PIB y al empleo en España. El PIB representa el 24% del PIB y del empleo el 20%. Estos eran datos de 2016. El libro dice que porque hay poco espíritu empresarial en España, lo cual llama bastante la atención, eso es inexacto, porque en cuanto a porcentaje de autoempleo en España, en conjunto en España, el porcentaje de gente que se da a sí mismo un empleo, que con ello quiero decir los emprendedores y los autónomos, es mayor que en otros países. Incluso, ¿qué pasa? Que en España predominan mucho las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, hombre, por un lado, pues sí que dan empleo, por supuesto que son importantes para el tejido económico, pero se modernizan mucho más lentamente y son mucho menos competitivas, por supuesto, que las grandes empresas. Y en España el porcentaje de autoempleo es mayor que en muchos países de Europa y mayor que la media europea. Por encima de España, ¿quién está? La República Checa, Portugal, Italia. Pero los países más potentes europeos están por debajo de España en autoempleo. Luego ya aquí veis Corea del Sur, Brasil, México, Turquía, ¿vale? Luego, la mano de obra industrial, esto es otro aspecto, ha cambiado como resultado de la tercera revolución industrial. Por un lado, hay efectos positivos y hay efectos negativos. ¿Cómo es hoy en día el empleo en comparación y el empleo industrial en comparación con la época de nuestros abuelos? Pues ha cambiado bastante. El empleo industrial ha descendido, ¿por qué? Ya, por cosas que hemos comentado ya. Porque gran parte de las fábricas se han deslocalizado a países más baratos, porque gran parte de los procesos productivos se han automatizado y se han sustituido trabajadores por máquinas. Y luego también porque se ha terciarizado el empleo, el sector servicios absorbe mucho más empleo que el sector secundario de la industria.
Y dentro de la propia industria, pues también se han terciarizado los empleos. ¿Qué significa eso? Que ya no hay tantos obreros como antes, ¿vale? La cantidad de obreros ahora es menor, ahora los trabajadores de las industrias se emplean más en servicios, en un tipo de puestos de trabajo que son terciarios, ¿vale? Una industria, pues no solo, una industria no solamente vive de obreros que realicen trabajo manual, sino que también tiene un sector de I más D más I, ¿vale? Tiene un sector de diseño, de gestión, de marketing, de control de calidad. Bueno, y en estos procesos, en I más D más I, en diseño, en gestión, en marketing, en administración, en control de calidad, pues sí que ha aumentado el empleo en ese sentido con respecto a la época de nuestros abuelos. Donde ha descendido el empleo es en el trabajo manual, el trabajo que hacían antes los obreros, que hoy en día ya lo hacen más máquinas, ¿vale? El nivel de formación, de todas maneras, de la mano de obra española es menor que la de otros países. Luego, el mercado laboral en España se ha desregularizado. ¿Qué significa? Hoy en día es mucho más fácil despedir a gente que lo que era antes y los trabajos son más inestables, ¿vale? Se ha reducido bastante el número de trabajadores estables, con puestos regulados por la negociación colectiva, ¿vale? Muchos más contratos temporales que antes, muchísimos más. Y, por supuesto, como comentaba antes, también el trabajo se ha vuelto más precario en estas últimas décadas, más inestable y más temporal. Aquí vemos un poco lo que os comentaba de cómo se reparte el empleo. En 2017 la construcción absorbía el 6,1% del empleo, que está un poco dentro perdón, aportaba el 6,1% del PIB, perdón, y estaba un poco dentro de ese 24% de la industria. La construcción normalmente se suele juntar con la industria, otras veces aparece separado, pero forma parte de la industria. Pero vemos aquí que el 24% lo absorbe el comercio, el transporte y la hostelería, ¿vale? Los comercios pues aportan gran parte del empleo en España y luego el resto de servicios el 30%. La administración pública, la sanidad y la educación aporta el 18% de PIB en España, ¿vale? Y también aporta gran cantidad de puestos de trabajo. Como veis, lo que aporta gran cantidad de puestos de trabajo es el sector terciario. Y luego ya solamente el 3% la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca aportan al PIB español. Luego, otro aspecto estructural aquí en España que es difícil de cambiar en pocos años, las empresas son predominantemente pequeñas. Las pymes, que son las que tienen menos de 200 trabajadores, pues son el 90% de las empresas industriales. Y aunque es verdad que reaccionan con más flexibilidad a ciertos cambios, que presentan menos conflictividad laboral, pues sus productos son más caros y menos competitivos que los de las grandes empresas. Tienen menos capacidad para invertir en investigación, por supuesto, y en modernizarse. Se modernizan más lentamente que las grandes empresas, ¿vale? No acceden tan fácilmente a financiación como pueden acceder las grandes empresas, ¿vale? Luego, la investigación, la innovación y la creación de tecnología en España son insuficientes en comparación con el resto de países europeos y se hallan también muy concentradas en unos pocos sectores, la investigación e innovación. Claro, que vimos que había sectores aquí en España que eran fuertes, que no estaban mal desarrollados, como el material de transporte ferroviario, por ejemplo, el farmacéutico, el aeroespacial, pero el resto de sectores, por ejemplo, se hallan poco desarrollados en comparación con otros países europeos. Y luego también la industria española está excesivamente orientada al mercado interior. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho poco esfuerzo por vender los productos españoles en el extranjero. Eso es un poco un lastre de los años 85 al 2008 porque hubo crecimiento económico, ¿no? Y entonces creció bastante el nivel de vida de la población española y también creció la industria en España y entonces lo que se producía en España se vendía mucho aquí dentro de España y no se trataba de vender en el extranjero. Bueno, eso evidentemente eso ha traído una pérdida de competitividad y se ha intentado solucionar un poco en los últimos años promocionando la marca España en el exterior. Y luego ya por último vamos a hablar de la localización industrial actual. Pues arrastramos gran parte de esos problemas que teníamos, que habíamos comentado, que la industria está poco repartida en España, que está muy concentrada en ciertas zonas y que va a pasar, pues que en el futuro se va a seguir yendo mucha gente de ciertas comunidades autónomas a otras. Va a haber algunas que van a crecer muchísimo en población, van a seguir creciendo muchísimo en población, como Madrid, Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, y otras que van a continuar con esa sangría de población, como pueden ser Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, van a seguir perdiendo muchísima población, ¿vale? Por este desequilibrio económico. De todas maneras,
ha habido ciertos cambios en la localización. Hoy en día ya no es tan importante situarse cerca de las materias primas, no es como antes que la industria siderúrgica se tenía que localizar al lado del yacimiento de carbón y del yacimiento de hierro. Hoy en día el transporte es muy bueno, es muy rápido el transporte, muy accesible, por lo tanto no tienes por qué situarte al lado de la materia prima que vas a utilizar en tu proceso de fabricación. Y de todas maneras sigue siendo relevante la cercanía de la mano de obra, la disponibilidad de buenos sistemas de transporte como puertos, autovías, aeropuertos y la existencia de capital. En general, hay procesos tanto de difusión como de concentración. Hemos dicho que por un lado la industria se sigue concentrando en ciertas zonas de España, pero por otro lado se está deslocalizando dentro de España la industria. A ver, ¿en qué sentido? Porque esto puede parecer contradictorio. Pues en el sentido, esta difusión y deslocalización se produce dentro de las áreas urbanas. ¿Y en qué consiste? Pues que la industria sea trasladado desde el centro de las aglomeraciones urbanas a la periferia, cada vez más, ¿vale? En la periferia cuentan con suelo más barato que suelo rural y ahí se han establecido polígonos industriales y parques tecnológicos. Además es una zona pues que puede tener aire más limpio, ¿vale? Sigue teniendo buenas comunicaciones con la ciudad a través de las autovías. Así que nada, de esa manera se han creado nuevos emplazamientos industriales, como los polígonos industriales. En los polígonos industriales está formado por naves. Las naves son estos edificios que vemos de 1 o 2 pisos, ¿vale? Que son como talleres y son fábricas. Normalmente en ellos suele haber un taller en la planta inferior y una oficina en la planta superior. En la planta inferior pues están los obreros realizando el trabajo manual, en la oficina de la planta superior pues está la gente que se dedica a las labores de administración, de gestión, ¿vale? Y de ese tipo de trabajo que es más terciario. Y luego están los clústeres o distritos industriales, que son redes de pymes especializadas en el mismo producto, y luego hay complejos industriales de alta tecnología y parques tecnológicos. Los parques tecnológicos son espacios que muchas veces los municipios y el Estado pues intenta fomentar para atraer industria a ciertas zonas y empresas de alta tecnología. Entonces, ¿qué se hace? Se construyen buenas infraestructuras en esa zona, ¿vale? Se dan incentivos para que se establezcan ahí empresas y son zonas que están en las afueras de las ciudades, pero que están bien accesibles en transporte, cuentan con buenas infraestructuras y entonces pueden atraer empresas de alta tecnología, ¿vale? Todo sería, por ejemplo, un ejemplo de polígono industrial, como los que podéis encontrar hoy en día en ciertas ciudades muy cerca de Madrid, ¿vale? Por ejemplo, en Fuenlabrada, Humanes, en San Fernando, en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Pues es el típico paisaje de polígonos industriales que vemos por la carretera, ¿vale? Esto también sería un polígono industrial. Y luego hay lo que os comentaba, parques tecnológicos, que ya son para empresas de alta tecnología, ¿vale? No son simples talleres, sino que son ya empresas de alta tecnología las que están implantadas. Esto también es una zona de las afueras de la periferia de una ciudad y es un parque de tecnológico, como os comentaba, ¿vale? Entonces, polígonos industriales y parques tecnológicos, bueno, son conceptos que sí que habría que tener en cuenta en el examen y de cara a selectividad, porque además son imágenes que suelen caer también bastante en el examen, ¿vale? Como un tipo de paisaje, el de polígono industrial y el de parque tecnológico. Luego, las áreas industriales, ¿con qué áreas industriales contamos en España? Contamos con áreas industriales desarrolladas, ¿vale? Con áreas que están en expansión, que están en crecimiento, áreas que están en declive y en reestructuración, áreas de industrialización inducida y áreas de industrialización escasa. Esto lo tenéis en el libro, a ver ahora que lo mire, porque tengo aquí el libro al lado y lo estoy buscando, lo tenéis en el libro en las páginas 226 a la 228, ¿vale? ¿Dónde se encuentran las áreas industriales desarrolladas? Sobre todo en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Madrid y en las ciudades que hay en torno a Madrid, ¿vale? Móstoles, Leganés, Getafe, Las Rozas, San Fernando, todas estas ciudades en torno a Madrid. Lo mismo pasa con Barcelona, ¿vale? Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Hospitalet, ¿vale? Es verdad que son áreas que han perdido empleo por la reconversión industrial. A ver, la reconversión industrial ha afectado a toda España y se ha perdido bastante empleo industrial. Aparte de que se han deslocalizado, se han trasladado muchas fábricas a países más baratos. Pero es verdad que Madrid y Barcelona han seguido atrayendo a sectores industriales, sobre todo sectores de alta tecnología. Hay parques industriales y tecnológicos en la periferia de Madrid y Barcelona y hay empresas multinacionales en sus centros urbanos, ¿vale? Porque aparte son centros financieros importantes, Madrid y Barcelona.
Luego están áreas o ejes industriales en expansión, en crecimiento. ¿Cuáles pueden ser? El eje del Valle del Ebro y el eje del Mediterráneo, que va de Cataluña a Valencia. ¿Vale? Son zonas de transición entre el espacio urbano y rural y en ahí existen industrias tradicionales, es verdad, industria textil, ¿vale? Pero porque tienen ahí suelos más baratos y no requieren de mano de obra muy cualificada, ¿vale? Y estos ejes pues se mantienen todavía. Luego hay áreas que están en declive o en reestructuración todavía, como son la franja cantábrica y gallega, que durante tanto tiempo dependió tanto de estos sectores maduros como la minería de carbón y la siderurgia, que como ya sabéis, pues se reconvirtieron, perdieron mucho empleo, se cerraron muchas minas y muchas empresas, y entonces en esas zonas seguían en declive. Una excepción en todo caso es el País Vasco. En el País Vasco también se han atraído bastantes empresas de alta tecnología y tiene una situación parecida a la de Madrid y Barcelona del País Vasco. Luego hay áreas de industrialización inducida. Se intenta mantener la industria en Galicia, en Zaragoza, en Valladolid. Zaragoza y Valladolid ya sabéis que depende bastante de los automóviles. En Galicia depende también de los astilleros. O sea, todavía tiene industria, pero es una industria un poco vulnerable, que tiene siempre por encima este riesgo de deslocalizarse. O sea, que no sabemos hasta qué punto, hasta qué año van a estar ahí esa industria. Es probable que en el futuro, como no se modernice esta zona, como no se atraigan otro tipo de industrias, al final acabe desindustrializándose, ¿vale? Lo mismo pasa con Sevilla, Cádiz y Huelva. Y luego las áreas de industrialización escasa son Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Canarias y la mayor parte de Castilla y León, Aragón y Andalucía. Son áreas o que se dedican bastante a la agricultura o que están bastante centradas en el turismo. Bueno, con esto habríamos terminado. En el último día de clase, antes de realizar el examen, pues bueno, os explicaré un poco el tipo de prácticos que podrán caer y nada, y también resolveremos algunas dudas. Así que nada, un abrazo y nos vemos.